Primero agradecer la asistencia de ustedes. Gracias por el apoyo a la iniciativa de nuestra corporación. En nuestro empeño de estar al servicio del desarrollo de las personas, el tema de hoy responde a la contingencia, a la idea de de una verdadera democracia participativa, robusta y sólida, ¿no? Para ello nos acompaña una tremenda mujer, muy preparada, con un lindo y extenso trabajo, estudios amplios e investigaciones. Está ligada a la Universidad de Chile, donde es formadora de estudiantes, de personas, académica de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Ella es doctora en filosofía, estudiosa del arte, de las palabras y letras, y una vasta trayectoria en los temas de género y mujer. Bueno, nos viene a acompañar, a contribuir con nuestra educación en las consideraciones para una nueva constitución, y quiero decir que me complace muchísimo, ¿no? Estar un poco a la cabeza o representando a todos mis compañeros para ser la conductora de este espacio, y quisiera agradecer la presencia de nuestra visita. Muy bienvenida, Kemi Oyarzún. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Marcela, a todas las compañeras y compañeros, colegas de esa maravillosa universidad que es la Universidad Técnica del Estado y la Universidad de Santiago de Chile. Dos almas en una, ¿verdad? Quería nada más que apuntar a que yo no soy doctora en filosofía. Lo que pasa es que en inglés se dice philosophy doctor. Todos los doctorados son philosophy doctor. Yo soy doctora en literatura, en estudios culturales y literatura. Nada más que por si acaso, Sí, hermoso. para puede haber personas que crean que estoy poniendo una cosa en vez de otra, no sé. Quería aclarar eso. La conferencia de hoy tiene que ver con feminismos constituyentes. Yo me imagino que ustedes ven lo que yo estoy compartiendo, ¿verdad? Se ve claramente, ¿ah? Ya. Lo quiero poner todo en la... Vamos a ver si puedo. No. No, lo voy a poner así, disculpen, no lo puedo poner de otra manera. Bueno, entonces la reflexión de hoy, obviamente, pasa por este tránsito, ¿no? Este tránsito, esta frontera en que estamos viviendo a partir del mayo feminista de 2018 y el estallido o la revuelta social de octubre de 2000, sí, dije 2018 el movimiento de mayo y la revuelta del 2019. Ambos nos han venido preparando para un hecho inédito en nuestro país y en muchos otros países, que es que nos planteemos una nueva carta magna, ¿verdad? Un nuevo contrato social, humano, político, para Chile, un nuevo contrato que nos permita tener otro origen, ¿no? Dado que el origen de la Constitución del 80 está marcado a sangre y fuego por la dictadura y la falta de participación. De tal manera que es tremendamente importante reconocer el enorme movimiento social que estamos viviendo en Chile desde mayo 18, octubre 19. Hemos dado un golpe noticioso en todo el mundo. Es impactante cuánto se ha admirado la situación en Chile, cosa que no es nueva porque nosotros con el gobierno de la Unidad Popular logramos también gran reconocimiento internacional. Y durante la dictadura, obviamente, ¿verdad? Pudimos resistir con un enorme movimiento de solidaridad a nivel internacional. Bueno, entonces podemos hoy día plantearnos una carta magna
que por primera vez va a contemplar paridad y escaños reservados para los pueblos originarios, de tal manera que estos feminismos constituyentes hoy día se están planteando un Estado plurinacional, lo cual también rompe históricamente con los patrones de nuestro país, que es un país que siempre se planteó el Estado con una sola nación y que se ha planteado prácticamente una guerra contra la Araucanía desde sus orígenes y particularmente dado que desde la dictadura para acá, incluso durante toda la postdictadura, se consideró al pueblo mapuche como bajo el derecho penal del enemigo. Yo trato de explicar esto en otros países y nadie lo entiende, ¿no? Y eso explica la real represión contra el pueblo, bueno, contra todos los pueblos originarios, pero en particular en la Araucanía. Entonces nos estamos planteando una nueva constitución, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué modelo queremos? Y en ese sentido, plantearnos un nuevo tipo de Estado, que es un Estado que tiene que ser garante de derechos, es decir, de derechos humanos, ¿no? Y la represión y la violación de los derechos humanos sigue y continúa en Chile después de la dictadura, sobre todo con las presas y presos de la revuelta, ¿verdad? Entonces queremos un Estado garante de derechos humanos, pero también garante de derechos sociales. Eso implica derecho a la salud, derecho a la educación, derecho al trabajo decente, derechos sociales, derechos sexuales y reproductivos, no solo derechos reproductivos, derechos sexuales, y eso significa, ¿verdad?, ir mucho más allá del modelo de capitalismo heteronormativo que tenemos, que es bien homofóbico y misógino. Y también, obviamente, derechos culturales. Esa es nuestra gran aspiración. Luego, plantearnos desde el comienzo que los feminismos han traído a colación a nivel ciudadano el concepto de género hace bastantes años, ¿no? En ese sentido, reconocer el trabajo que nos legó Julieta Kirwan en los 80. Pero eso viene de atrás, de otras pensadoras, y quiero citar hoy día a John Scott, que dice, el género es una relación social. Y Julieta Kirwan insiste, el género implica una síntesis de clase, el gran nudo dialéctico en suspenso es clase y género. Eso dijo Julieta Kirwan. No podemos hablar de clase sin género, ni de género sin clase. Y hoy día, con los feminismos plurinacionales, decimos el gran nudo síntesis es clase, género y pueblos originarios. A ese tipo de pensamiento le llamamos hoy día feminismos plurinacionales o feminismos interseccionales, porque estamos tratando de articular tanto explotación de clase, que implica, por supuesto, clase, pero también dominación, que es dominación de sexo, dominación de pueblos originarios, ¿no? Etnias, raza, migrantes. Entonces, la tarea conceptual es cómo armar estos tejidos, ¿no?, de sexo, clase, género, pueblo, nación. Ahora, los feminismos adelantaron hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Y sobre todo en el existencialismo con... estoy muy cansada porque me pusieron la vacuna.
con Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir dice, no se nace, se hace. Y lo que estamos planteando hoy es que no solo no nacemos naturalmente, mujeres, hombres, femenino, masculino, nos construimos en relaciones sociales. Eso es lo importante, no es una cuestión de la naturaleza. Nos convertimos en mujeres, hombres, femenino, masculino, razas y clase. Fíjense que esto no lo pensábamos antes. Uno creía que la clase es natural. No, la clase también es construida. Y es construida tanto la clase como la raza, la etnia y el género en relaciones sociales. Esto es lo más importante. Entonces, estas relaciones sociales afectan el trabajo, el goce erótico, sexual, artístico y la comunicación. Por eso hoy tenemos una gran revolución del lenguaje. Insistimos, el lenguaje no debe ser sexista y no debe ser misógino, como lo ha sido la filosofía, la literatura, durante siglos de siglos, ¿no es cierto?, en donde se decía el hombre y no las personas en plural. Entonces, las relaciones sociales las hemos puesto al centro, porque es a partir de esas relaciones sociales que podemos armar este tejido. Y en esas relaciones sociales nos convertimos en sujetos. Somos sujetos, somos sujetas. A mí no me gusta usar la palabra sujeta porque parece que estuviéramos amarradas. Somos subjetividades. Y al ser subjetividades para sí y para nosotros, tenemos el potencial de convertirnos en actores sociales de transformaciones importantes contra la idea de un trabajo alienado. Entonces, la cuestión del sujeto es fundamental hoy día, tanto para las transformaciones culturales como para el género, el feminismo, los pueblos indígenas, los pueblos originarios. Y en ese sentido, entonces, vamos a estar siempre hablando de dos dimensiones de alienación. Una es la explotación, que tiene que ver con el trabajo en el capitalismo, el trabajo remunerado en la esfera de lo público, pero también la dominación, porque las relaciones sociales del amor, de lo privado, de la familia, son relaciones que no pasan por la explotación, pero sí pasan por la jerarquía y la dominación. En la familia, entonces, está el modo de socializarnos más tempranamente en relaciones sociales de subordinación, de segregación, de discriminación, que luego pasan por la explotación y la subordinación en el trabajo, en el sector público, perdón, en la esfera de lo público, en el trabajo remunerado. Ahora ustedes se dan cuenta que yo hablo de trabajo dentro de la familia y trabajo en la vida pública. Es decir, desde el comienzo, aquí el género y las mujeres feministas de izquierdas, sobre todo, y consecuentemente democráticas, pensamos que todas trabajamos. Esto es clave. Todas las mujeres trabajamos. Somos todas trabajadoras, porque no partimos solamente por pensar el trabajo remunerado. La gran masa de mujeres, sobre todo a partir de la propiedad privada y el Estado, y mucho más una vez que entramos como sociedades al trabajo capitalista, las mujeres trabajamos en la casa y es un trabajo invisible porque no es remunerado. Y al no ser remunerado y al ser invisible, no es reconocido. Por tanto, lo primero que tenemos que pensar como personas de izquierda que estamos contra la explotación y la dominación es en el reconocimiento del trabajo
en la casa, el trabajo en lo doméstico, porque entonces podemos empezar a reconocer que no solo los varones son sujetos sociales porque trabajan remuneradamente, sino que todas las personas que trabajamos, y ahí incluimos a toda la masa humana, eh, tenemos la capacidad de convertirnos en sujetos sociales para transformar esa alienación que implica la invisibilidad del trabajo doméstico y de los cuidados. Entonces, partimos entonces pensando que al trabajar, y todas trabajamos, y al movilizarnos como sujetos y actoras, no solo construimos sociedad, sino nos construimos. Y esto es clave porque si no somos actoras, no podemos contribuir a la transformación del mundo y no vamos a poder participar en esta carta magna que se nos ha abierto como sujetas por primera vez, ¿no? Y si quieren, podemos parar en algún momento y conversar, porque me gusta bastante conversada la cosa. Entonces, esta intersección que implica la dominación que ocurre en el hogar, en la escuela, en las relaciones de sexo-género, y la explotación que ocurre bajo el capitalismo, son dos aspectos de nuestro sufrimiento, de nuestra agonía, ¿eh? La dominación y la explotación. Y Engels en ese libro magnífico, El origen de la propiedad privada, la familia, la propiedad privada del Estado, dice que la primera opresión de clase, la que deja marcada el piso para la opresión de clase, es la opresión sexual. Es el primer antagonismo, dice en la historia, el antagonismo entre hombres y mujeres. No sé si quieren parar aquí. Mira, para hacer una, como tú nos haces la propuesta de realizar un poco de conversación, entonces esta dominación, ¿no es cierto?, del género de la mujer, ¿qué fue primero, el capitalismo o la dominación esta está al servicio del capitalismo? Claro, para lo que Es lo dice que Engels es que se requiere para la explotación esa primera gran dominación que fue la dominación de las mujeres. Y por supuesto los esclavos. Y él dice, las mujeres son el último eslabón de la esclavitud en la humanidad. Porque al casarlas, se las inserta en la vida privada sin la posibilidad de elegir si quieren trabajar invisibilizadamente o si quieren ingresar a la fuerza de trabajo. Ahora, todos los cuidados producen plusvalía. Esto es algo que nosotros a veces no entendemos, ¿verdad? Creemos que lo único que produce plusvalía es la explotación de los seres humanos bajo el capitalismo. Pero no, porque los cuidados, a pesar de ser no remunerados, contribuyen al PIB, al Producto Interno Bruto, y eso está estudiado. Claro. No sé si quieren, Engels dice, en el momento en que dejamos de ser nómades y no, ingresamos como cultura a la agrocultura, a la agricultura más sedentaria, ahí se sientan las bases, no voy a repetir todo lo que él propone, para la división sexual del trabajo. No sé si quieren conversar, preguntar. Sí, mira, a ver si si tú puedes explicarnos, porque hombres y mujeres entonces serían cómplices de un mismo sistema capitalista, ¿no? ¿Sí? Primero Hombres que y nada, mujeres, por la cómplices dominación. de la opresión, cómplices de la opresión, de la dominación de género. Claro que Sí, sí. cómplices de la dominación de De la género, pero en condiciones muy desiguales.
Absolutamente, absolutamente. ¿Entiende? Y lo mismo que pasa con el capital. El capital genera, ¿no?, cómplices en el trabajo explotado, ¿sí? Pero los trabajadores no tienen la opción de decir, no, yo voy a ser capitalista y voy a explotar a otros, ¿sí? Son relaciones sociales de producción. No es que dependa de la voluntad ni de nadie, ¿no? Claro, claro que sí. Sigamos, No sé, démosle. ¿seguimos o hay alguna pregunta, alguna... Después vamos, sí van a Ya, llegar preguntas y las vamos tirando como después, ¿no? de acuerdo. Entonces, los cuidados constituyen producción de plusvalía y contribuyen al PIB, al Producto Interno Bruto. Eh, Eso ya lo dijimos. Entonces, el sistema de sexo-género que hemos heredado obviamente ha cambiado en la esclavitud, en el feudalismo, en llegar al capitalismo y al capitalismo dependiente que tenemos nosotros. Las relaciones de género son relaciones sociales bastante, por lo menos distintas, ¿no? Distintas, ponte tú, en las comunidades del Ayllu, en el mundo quechua, o en el Calpulli mexicano, ¿no?, en donde había tierras comunitarias, en fin, cambia, no es el mismo sistema sexogénero. Esto es muy importante. El sistema sexogénero lo tenemos que definir en cada sociedad, en cada momento histórico, porque no es universal, ¿sí? No es universal. Hemos ingresado a este sistema de sexogénero en el capitalismo dependiente en un momento de la historia, en relaciones sociales concretas. Ahora, ¿qué implica estas relaciones, ¿no? Implica que tanto en los aparatos ideológicos del Estado o los aparatos represivos del Estado se producen violencias contra las mujeres. O sea, la misoginia es algo producido por las relaciones sociales que vivimos. Se alimenta la violencia. ¿Cómo se alimenta la violencia? Se alimenta a todo nivel, a nivel simbólico, a nivel social siempre, a nivel material, y luego a nivel físico. Es decir, para que lleguemos en una cadena de violencias a los femicidios, tenemos que haber tenido un piso básico de violencia en el imaginario, en lo simbólico, ¿sí?, en la ideología, si quieren llamar. Tenemos en la dominación violencia ideológica que implica una violencia simbólica y material, finalmente. Es decir, si no hubiera violencia simbólica, segregación, discriminación, no tendríamos piso para tener femicidios. ¿Mm? Eso es clave, ¿sí? No basta solo con perseguir a los hombres que generan femicidios. Tenemos que ir cambiando las condiciones culturales y simbólicas de la sociedad que han alimentado la dominación de género. Y en ese sentido hay dos temas, ¿no? Este tema de las violencias en los aparatos ideológicos del Estado, desde el hogar, a la escuela, a la iglesia, al trabajo. Y luego el tráfico de las mujeres, que se dice que es una característica de las relaciones sociales patriarcales. ¿Qué es eso del tráfico de las mujeres? Significa que las mujeres tendemos bajo este sistema de dominación a no constituirnos como sujetos, sino como objetos. El tráfico de las mujeres entonces implica, entre comillas, decírselos así bien burdo, que el padre entrega, dona, vende, como sea, a la hija, se lo entrega al marido. Y por eso se dice el tráfico es entre dos varones, el padre por un lado y el marido por el otro, y la mujer es el signo intercambiado entre ambos. Es un objeto, y eso lo vemos en las mujeres pensadas desde el deseo
que se plantea que las mujeres somos objeto del deseo, no sujetos del deseo. Y de hecho, el aborto está en la penalización del aborto, está concebido el tráfico de las mujeres. ¿Por qué? Si las mujeres decimos queremos estar en control de nuestros cuerpos, de nuestra sexualidad, de nuestro deseo, y no solo ser reproductores, eso implica entonces ser sujetos de deseo, y no solo objetos, o sea, mercancía, tráfico. ¿Sí? Pasamos a la siguiente, y aquí viene una leve reflexión sobre aspectos históricos. Hay una gran pensadora feminista en la Universidad de Nueva York, la universidad, ay, me olvidé el nombre, la Inesita se debe acordar, que es una universidad socialdemócrata, me olvidé el nombre, que es Nancy Fraser, ¿no? Y Nancy Fraser plantea, bajo el capitalismo, ya, ahora sí, no hablando de la esclavitud ni el feudalismo, sino en el capitalismo, tenemos tres grandes ciclos importantes para los feminismos distintos. Uno es el ciclo de la representación. Y la representación en Chile, vamos a ver acá abajo, tiene que ver con el derecho a sufragio. Y ese derecho en Chile implica una lucha por el sufragio que tiene su punto más álgido entre el 31 y el 49, en donde las mujeres nos queremos convertir en sujetas y actoras de derechos civiles, de derechos del sufragio. Pero esa lucha que en algunos lugares en la representación es solo para el sufragio, ¿sí? Que por ejemplo en Estados Unidos una lucha por el sufragio, la representación. En Chile, y eso porque también se miraba acá Rosa Luxemburgo, Clara Zetkin, Alessandra Kollontai, que eran las mujeres socialistas, estaban pensando, no, no basta solo con el sufragio, tenemos que lograr el trabajo de los cuidados, convertirlos en una concepción social de derecho. Es decir, no podemos tomar por sentado que las mujeres trabajamos en la casa y que tenemos un mandato de cuidados. Y por eso ellas están planteando un Estado que se llama a veces benefactor, un Estado socialista, en el caso de Clara Zetkin y Alessandra Kollontai, y en el caso nuestro es el Estado benefactor que culmina con los primeros frentes populares. Entonces, en ese sentido, la representación en Chile es siempre más rica, ¿no? Luego, el segundo momento, dice ella, es el reconocimiento, es decir, no basta con votar. Piensen ustedes que en 1949 se logra el sufragio femenino solo para las letradas, porque en el 49 no votaba la gran masa de campesinos y de obreros y obreras en Chile. Entonces solo se logró, y eso lo tenían muy consciente las mujeres del movimiento de emancipación de la mujer chilena del 33, del 35. Lo tenían clarísimo, porque ellas pensaban, nosotras somos muy privilegiadas porque somos las letradas las que vamos a tener derecho al sufragio, no somos más de un 7%. El reconocimiento tiene que ver entonces con convertirnos en sujetos sociales. Eso es muy importante. Porque si no nos reconocemos como sujetas o sujetos, actoras, actores, ¿desde dónde pedimos que se garanticen nuestros derechos? Para exigir derechos tenemos que convertirnos en sujetas y sujetos sociales. Y eso es lo que llama Nancy Fraser la lucha por el reconocimiento. Cuando llegamos a la lucha por el reconocimiento, la revolución cubana y la revolución de Salvador Allende no tenían
en mente el reconocimiento de las mujeres como tal. El reconocimiento en ese momento era la identidad nacional por las enormes amenazas del imperialismo norteamericano. Entonces, nuestro reconocimiento en Chile decrece después de lograr el voto. Ahí es porque tenemos un auge de la falange, la Guerra Fría y la ley maldita. Piensen ustedes que en 1949, a pesar de que las mujeres del MEMCH, muchas de ellas comunistas y socialistas, habían luchado por ese ascenso, por esos derechos a sufragio, cuando empieza la caída, según Julieta Kirchberg, de los feminismos, en el 49, es no solo por el auge de la falange, que es familista. ¿Sí? La falange es familista. De hecho, se piensa que la unidad mínima de derechos es la familia y no la persona. No creen en los derechos civiles. Y esa falange tuvo todo que ver con el origen de la democracia cristiana y la Guerra Fría. Entonces, cuando logramos el voto en 1949, se viene la ley maldita y González Videla nos entrega el voto. Y para el homenaje del gran éxito del sufragio en Chile, se excluye a todo el MEMCH. A Cafarena, a Poblete, me olvidé su nombre. ¿Alguien se acuerda? Olga Poblete. Olga. Las excluye por, o comunistas o socialistas a la versión de Salvador Allende, que también fue perseguido y convertido en prisionero con la ley maldita. Entonces es bien interesante ver esta caída del feminismo en relación al auge de la falange y el familismo, porque no nos ven ya, hemos retrocedido en nuestro reconocimiento como sujetas sociales de derecho. Las mujeres solamente estamos pensando en las identidades nacionales y la familia. El tercer momento importante es la reapropiación. Y la reapropiación tiene que ver exactamente con mayo 18 en Chile y octubre 19. No son 30 pesos, son 30 años. Queremos reapropiarnos de nuestra sociedad como actoras y actores que tenemos algo que decir y que exigimos del Estado que se subordine al orden político y civil y que se nos constituya como sujetos garantizados de derechos sociales, sexuales, culturales y nacionales para las naciones indígenas. En este momento de reapropiación estamos hoy. No sé si quieren ahí hacer algunos comentarios sobre esta idea, ¿no? que es sumamente importante históricamente, ¿no? El ascenso de los feminismos, la caída en el 49, el auge de la falange, luego viene el silencio durante toda la revolución en libertad de Frei y la revolución de la unidad popular, avanzamos en democracia comunitaria con la cuestión agraria, en fin, pero no estamos pensándonos como mujer, es decir, dejamos de pensarnos como sujetas sociales activas en todo ese momento de la liberación social y nacional. Esa falta de lo que llamamos identidad de mujeres sociales vuelve a aparecer curiosa y paradójicamente durante la dictadura, que se produce un cambio de protagonistas en el 80, se reactiva el movimiento de emancipación de la mujer chilena, con Julieta Kirchberg y otras, incluso las históricas estaban ahí todavía, Elena Cafarena, Olga Poblete,
y exigimos un cambio de protagonismo y lo que decimos es, la democracia no va nunca más sin nosotras. La democracia no va sin las mujeres. No sé si quieren parar aquí y hacer algunos comentarios o ya sigo hacia el final. Sigue para que podamos tener el cuadro completo, ¿no? Ya, Y llegar a esta ya, constitución. perfecto. Bueno, entonces la interseccionalidad que tiene que ver con los pueblos originarios, con los pueblos indígenas, es en Chile lenta. Aparece, ¿no es cierto?, tempranamente. Para ello tenemos que pensar en el indigenismo en los años 40 de Alejandro Lipschutz, por ejemplo, que fue el primer antropólogo preocupado por los pueblos indígenas, que no fueran los propios pueblos indígenas, que tuvieron muchísima producción social y política. Pero a nivel de modelo, el indigenismo tuvo mucho mayor desarrollo en la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana puso al pueblo indígena como uno de los sujetos más importantes para la revolución que empieza en 1906, pero se solidifica, se consolida en el 10 y logra la mejor, más avanzada constitución de toda América Latina de 1917, y ahí sí se genera un movimiento indigenista con mujeres. El ministro Vasconcelos escribió La raza cósmica, invitó a Gabriela Mistral a hacer, a trabajar en el Ministerio del Ministerio de Educación y Cultura. Entonces, la Revolución Mexicana fue clave para el indigenismo, por supuesto que lo fue también los pueblos andinos, por ejemplo, ¿no?, que tuvieron un pensamiento crítico indigenista, no solo de indígenas, porque ahí tenemos a Mariátegui, que por primera vez plantea dentro del marxismo la importancia de la cultura indígena para esta especie de articulación entre clase y pueblos originarios. No me voy a detener mucho porque eso es demasiado amplio, pero es muy importante pensar la interseccionalidad en Chile hoy, porque ha aparecido, ha emergido la conciencia, las actorías indígenas, y yo siempre doy como ejemplo en Chile el gran movimiento de poetas indígenas, el último de los cuales, que es Chihuahua Laf, se convirtió en el primer mapuche que tiene Premio Nacional de Literatura. Entonces, la interseccionalidad es muy compleja porque nos demanda, nos exige entender que el sistema sexogénero de los pueblos originarios no es igual que el sistema sexogénero de la colonia o de la independencia o durante la Unidad Popular, en fin. Entonces, hay que ir generando estos diálogos, estos debates entre los feminismos, las clases y los pueblos originarios, además de los migrantes. A eso le llamamos interseccionalidad, y la más importante exponente de esta interseccionalidad es Angela Davis, ¿no?, con quienes trabajamos en el exilio, Inesita y yo, ¿no?, allá en Estados Unidos. Luego pasamos a la nueva constitución y lo que queremos es un Estado garante de derechos, que no queremos la declaración formal de derechos, porque en general las constituciones latinoamericanas tienen una declaración formal que calza con todas las exigencias de los órganos multilaterales a nivel internacional, pero que de hecho no los cumple. Por ejemplo, se entiende que estoy debatiendo por qué queremos pasar de la declaración formal de paridad, de equidad de género, de igualdad, de plurinacionalidad, porque las constituciones tienen
declaraciones formales. Lo que nosotros queremos es que el Estado garantice el cumplimiento de esos derechos. ¿Se entiende la diferencia? Para que un Estado sea garante, tenemos que exigir que ese derecho sea sustancial, que de múltiples maneras nos garantice el cumplimiento. Por ejemplo, queremos el derecho a la educación. ¿Sí? Bueno, se puede decir, ya Chile en la Constitución tiene, los chilenos tienen el derecho a la educación o el derecho a la salud. Pero, ¿qué significa, por ejemplo, el derecho a la salud? Voy a pasar ahí al derecho a la salud que está por acá. A ver. Que la salud no puede ser un negocio. Si la salud no puede ser un negocio, es decir, el derecho garantizado a la salud implica un cambio en el tipo de Estado que queremos. Tiene que ser capaz de regular, tiene que ser capaz de fiscalizar, y en ese sentido, el derecho garante implica una contradicción con el lucro. Implica una contradicción con el lucro. ¿Por qué? Porque si queremos garantizar el derecho a la salud, entonces tenemos que tener un Estado que garantice, luchando contra el lucro en la salud, la privatización de nuestros derechos. ¿Se entiende entonces cómo la palabra garante de derechos es una palabra muy compleja? Y habrá que construir políticas acordes desde lo más general hasta lo más particular para que esos derechos se garanticen, que el Estado sea el que garantiza, fiscaliza y regula. Y lo mismo pasa con, ¿no es cierto?, la educación o las pensiones. Son estados garantizados. En segundo lugar, es muy importante pensar que una cosa es el texto constitucional y lo otro es la interpretación. Para generar el texto estamos generando condiciones muy especiales, ¿verdad? Al haber luchado para que se elijan los constituyentes, lamentablemente está el asunto de los 2/3, pero con todo es mejores condiciones que antes, para lo cual, claro, quedaron 400 personas ciegas, en fin, todo lo que ha implicado esta rebelión. Pero una cosa es lo que va a decir el texto y otra cosa es la interpretación. Por tanto, vamos a tener que estar permanentemente educando sobre qué implica lo que logremos escribir en la Constitución. Porque evidentemente las relaciones de dominación y las relaciones de explotación, por ejemplo, para el derecho al trabajo, el derecho al, por ejemplo, garantizar el derecho sindical, etcétera. O sea, nada más que cualquiera de estos temas llevaría toda la hora, ¿no? El derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al trabajo decente. Chile firma todos los convenios internacionales, pero no los cumple. A eso le llamamos derecho sustancial. Creo que lo voy a dejar ahí. A ver. El negocio, hay varios artículos, yo quería pasar por los artículos, pero ustedes pueden leer, ¿no es cierto?, en el artículo 19, los números 10 y 11 hablan sobre el negocio de la educación. Respecto del negocio de la educación, fíjense ustedes que hay una cuestión que pasa piola, porque dicen, el derecho, los padres son los que tienen el derecho a educar. Y ahí nomás viene un tremendo debate. O sea, por ejemplo, ¿los padres garantizan que los hijos estudien las hijas? No, pues tienen que ser el Estado. Y
entre comillas, ciudadanos, no son hijos. No son hijos ni hijas. Son ciudadanos y ciudadanas. Entonces, si ven ustedes nada más que ese, en el artículo 19, número 10 y 11, el tema de quién tiene el derecho, la familia tiene el derecho a educar, o el Estado tiene el derecho a la educación. ¿De quién? De la ciudadanía, no de los hijos. No somos hijos ni hijas, somos ciudadanías. Y eso ha costado mucho promoverlo, ¿no? Seguridad social, ya sabemos, ¿no es cierto? Bueno, hay muchos otros temas, las leyes de quórum calificado, que nos va a afectar enormemente con esto de los 2/3, el asunto de la tercera cámara o el derecho a veto del Tribunal Constitucional, por ejemplo, con la ley de aborto, las 3 causales, se vio claramente. Entonces, ¿qué queremos? Decíamos esto antes de haber logrado el derecho ahora a elegir el 11 de abril. Decíamos, queremos una convención constituyente, un mecanismo democrático, participativo, representativo y paritario, con escaños reservados para pueblos originarios y para la población LGTBIQ, que son los homosexuales, trans, y eso último no se logró. En fin, queremos mecanismos que corrijan vicios autoritarios. Eso lo vamos a tener que mirar hasta la letra chica, los vicios de la representación liberal. Esto nos trae a repensar, por supuesto, qué modelo de democracia tenemos. Hemos hecho un debate sobre las diferencias entre la democracia liberal, la democracia comunitaria, que tuvimos durante el gobierno de la Unidad Popular como modelo participativo, sobre todo desde los pueblos campesinos. Por primera vez se planteó, los pueblos campesinos y los pueblos indígenas tienen muy fortalecido el concepto de colectivo y comunidad. Eso no es parte de lo que se piensa en la democracia liberal representativa. La democracia liberal representativa es un modelo europeo burgués que no pensaba en la participación, y menos las comunidades. Y ese es el gran aporte de las comunidades indígenas, y yo diría hoy es el gran aporte de las comunidades activas, de las nuevas actorías y los nuevos sujetos que han salido a las calles, y que el año pasado, nada más que para el 8 de marzo, tuvimos 2 millones de personas exigiendo, ¿verdad?, una crítica muy radical al modelo de representación que ha sostenido el modelo chileno de la postdictadura, y por eso 30 años no son 30 pesos, son 30 años de falta de participación. Y como dice un importante estudio del PNUD, de un incremento de la falta de confianza que tiene el pueblo chileno, la Puebla, como digo yo, la Puebla y el pueblo, una desconfianza enorme hacia las instituciones. Carabineros, las Fuerzas Armadas, hasta el Parlamento, ¿no? ¿Por qué esta desconfianza? Ese nomás es un gran tema. Y es un gran tema porque en los 80 nos jugamos por una democracia auténtica, donde las mujeres y los pueblos indígenas fueran actores de primer orden, y los trabajadores y las trabajadoras. Y en ese sentido decir, somos todas trabajadoras, somos todos trabajadores. Y lo que queremos es la necesidad de criticar el sistema de sexo, el sistema de raza, el sistema de opresión colonial con los pueblos originarios, el sistema de trabajo indigno que tenemos, y articular las igualdades en las diferencias. No tenemos por qué ser todos iguales. Lo que queremos es ser todos equivalentes.
todas y todos valemos lo mismo. Somos sujetas y sujetos de derechos, somos sujetas y sujetos de las grandes transformaciones de nuestro país. Eso es. Fantástico, esto de todas, todos somos equivalentes, yo lo encuentro una óptica muy, muy novedosa, ¿no? ¿Ya? Sí, Con porque total respeto a la diferencia. así es. Así que muy, 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 muy claro, muy, muy bueno, de mucha consistencia lo que tú nos has entregado. Nos ha hecho un paseo, ¿no es cierto?, hasta llegar por qué la Constitución tendría que ser diferente, ¿no? Porque es el Estado el que tiene que hacer los cambios. Son los Estados los que están al servicio de este patriarcado, ¿no? El Estado con todas sus, sus micros, sus sistemas, ¿no? Que están al servicio de este patriarcado. Y es eso, este modelo que neoliberal que está aquí en este país, que está en el otro, que hay en muchos, ¿no? Que está al servicio de este patriarcado. Y, y eso es lo que hay que cambiar, que muy bien lo has dicho, ¿no? Mira, tenemos varias preguntas, ¿ya? ¿Te parece? Muchas gracias, Tado, pero sumamente interesante, muy, muy claro, ¿no? Muy claro, sumamente interesante. Yo quiero agradecer antes de continuar con algunas preguntas, ¿ya? Eh, También quería hacerte como para continuar con la conversación, que pudieras como aclarar este tema del trabajo doméstico. Porque el trabajo, ¿qué se entiende por trabajo doméstico? Sería solamente el que se ejecuta, no es que solamente, ¿sería este que se ejecuta en casa o sería este que la mujer lleva a su casa, qué sé yo, de costura, de otros, ¿no? ¿Cuál sería el trabajo doméstico antes de continuar con las preguntas? Mira, yo en general no hablo de trabajo doméstico, ¿eh? En general hablo de cuidados. Hablo de cuidados y de trabajo no remunerado. Entonces, el trabajo no remunerado es todo lo que hacemos. Cada vez más hay varones que cuidan a ancianas y ancianos, sobre todo, por ejemplo, ahora las jóvenes generaciones, en un estudio que acabamos de hacer de la docencia bajo el COVID, evidentemente aquí el COVID en el hogar ha afectado a varones y a mujeres. Pero claro, si tú miras porcentualmente, las mujeres se hacen más cargo de ese trabajo de cuidados en el hogar. A veces se le llama reproducción de la fuerza productiva, ¿no? Son los trabajos no remunerados. No remunerado. Son trabajos, Perfecto. porque también hay trabajo doméstico remunerado, muy mal fiscalizado y muy mal regulado, que son las señoras que van y trabajan en las casas. Esto es trabajo remunerado. Ese trabajo está muy mal conceptuado, no es trabajo justo, recién se están organizando las mujeres que hacen trabajo doméstico fuera del hogar de ellas. Perfecto. Eh, Mira, una pregunta bien interesante por acá. Dice, ¿qué factores han influido, lo hace Emilio Daroch, qué factores han influido para un gran desarrollo del movimiento feminista en los últimos años? Para este movimiento, este realce que ha habido en el movimiento feminista en los últimos años. Mira, yo esa pregunta siempre la felicito y la agradezco. Primero, ¿por qué? Hoy lo más obvio, las mujeres antes de la pandemia estuvimos cerca de constituir el 50% de la fuerza laboral. ¿Se dan cuenta lo que es eso? O sea, estábamos listas para hacer paritariamente trabajo remunerado en el país. Hombres y mujeres, íbamos a hacer el 50%. Obviamente la pandemia nos hizo retroceder. Ahora, tiene que haber una relación entre la presencia, la mayor presencia de las mujeres en la fuerza laboral,
la fuerza de trabajo y en el mercado del trabajo, que no es lo mismo. Eso tiene que impactar. ¿Por qué? Porque de la casa, de lo privado, a la esfera de lo público, tú ingresas a entenderte como actora social con otras mujeres y otros hombres. Eso evidentemente apunta a lo que Emilio está preguntando. No habría movimientos feministas si no constituimos actorías. Y el trabajo, al trabajar, nos constituimos como sujetos. Nos construimos. Entonces, evidentemente, si estuvimos a punto de ser la mitad de la fuerza de trabajo, tiene un impacto en los movimientos feministas. Pero no es solo eso. ¿Qué ocurrió durante la dictadura? Los movimientos de mujeres crecieron mucho. ¿Qué ocurrió con la pobreza? ¿Qué ocurrió ahora con el hambre? Las mujeres no están haciendo, muchas mujeres no están haciendo trabajo remunerado, pero se ponen a coser, ¿no es cierto? Las costureras a toda máquina haciendo mascarillas, las mujeres de las ollas comunes, las mujeres pobladoras. Entonces, ¿por qué es tan importante eso? Porque lo importante de salir de lo privado es reconocerte con otras y te conviertes en sujetas colectivas. Eso para mí, que yo soy de una generación en donde yo me casé creyendo que ese iba a ser mi destino. Y ese destino cambió, Dios mío. El exilio, volver sola, mi hijo allá, mi familia acá. O sea, todo eso que uno dice, bueno, tremendo dolor, tengo un dolor adentro, pero al mismo tiempo he ganado en el reconocimiento, en las identidades más colectivas, y eso te da una fuerza enorme. Lo que importante es que no sea una fuerza excluyente, y por eso es interseccional. El interseccional quiere decir, yo tengo mucho en común con otros sujetos explotados, oprimidos, con otras personas diferentes a mí. Ese reconocerte en los otros te da una fuerza de país que es notable para responder la pregunta. Que te aglutina, que te reconoces y te ves en el otro, te retroalimentas también. Mientras te contienes. Te contiene. En tus penas, en tus angustias, en tus soledades. Pero eso lo vienen viviendo los varones de hace muchos siglos. Sí. Y yo leí literatura, vengo de la literatura, yo leía El Quijote, yo creía que yo era el Quijote, no me identificaba con la Dulcinea. Andaba con los molinos, yo ahí creía que era esa yo. Después me di cuenta, no era eso. Pero puede si hubiese pensado que era el Sancho, habría sido otra la historia. Claro, a lo mejor me habría reconocido más en Sancho. Seguro. Hay otra pregunta que a lo mejor está muy vinculada con esta, ¿no? Que dice, ¿cómo se pueden generar los necesarios cambios culturales en una sociedad que pese a los avances del feminismo, tiene una matriz cultural sexista, machista y patriarcal? ¿Qué pregunta? Sí. ¿Cómo generar los cambios culturales? Bueno, yo les voy a contestar de una manera casi como una fábula. Acaban de hacer el estudio en la Universidad de Chile de cómo se manifestó las matrículas. ¿Cuáles son las carreras que tuvieron menos matrículas? ¿Y cuáles son las carreras que tuvieron más matrículas? Las carreras médicas y odontología, el hospital, la medicina, tuvieron mayor número. La filosofía, las humanidades, las artes y las letras, que es lo que soy yo, bajaron. Durante la dictadura subieron. ¿Cómo leemos esto? Evidentemente hay una cultura mercantil que ha puesto la imaginación
el pensamiento crítico, la reflexión, el preguntarte a dónde vamos, de dónde vengo, a dónde voy. Esas preguntas no las hacemos en el mercantilismo de hoy. El mercantilismo de hoy es puro presente. Voy, compro, vendo, desecho. Ahora, la salud fue muy importante, pero yo lo vinculo mucho a la mayor conciencia que hay por el COVID de la privatización de la medicina, de la salud, del derecho a la salud. El rol que ha cumplido el colegio médico. O sea, es fundamental para pensar la salud con criterios como los que tenía Salvador Allende, con criterios como los que tiene la Escuela de Salud Pública. El concepto de salud pública que había avanzado en Chile más que en ningún otro país latinoamericano. Entonces, en la salud me parece loable y ha ocurrido fundamentalmente, creo yo, en las condiciones. Pero me preocupa. La desatención a la cultura me preocupa. ¿Y qué tiene que ver? Con la pérdida de los medios. No tenemos ni un medio en donde se reflexione públicamente, periódicamente. Las redes sociales lo han reemplazado, pero yo no puedo casi prender la televisión. Colegas, compañeras, compañeros, no puedo. ¿Por qué? Porque compra los programas hechos por la policía. Entonces te llenan de cuestiones criminales que uno no quiere ni ver. Y eso porque le sale más barato. Entonces el pensamiento está cada vez más caro, más escaso. Y lo que decíamos nosotros ahí, las de humanidades, piensen ustedes los campus, el campus Gómez Milla en la Universidad de Chile, las condiciones que tenemos en las bibliotecas. Si comparamos el casino de medicina con el casino de humanidades, el casino, nada más que eso, es otra pena. Hay maltrato a las humanidades, a las artes. No se las financia, nadie quiere financiarlo. Y peor todavía, porque si yo soy joven, por último en la dictadura tenía la curiosidad de entender contra lo que me enseñaban. Pero hoy, ¿dónde me inserto laboralmente? Entonces, la pregunta sobre los cambios culturales es grave, porque tenemos el peor momento, el momento más ingrato para la cultura con el neoliberalismo. Y yo creo que esto que estamos haciendo aquí, lo que hemos estado haciendo, y que yo siempre digo que sí cuando me invitan. Yo soy feliz haciendo esto y conversando. Siempre prefiero más conversado que hoy, pero Sí. porque la cultura se tiene que producir desde la calle, desde los espacios más descuidados. Es ahí. Y las redes sociales están aportando. Vamos a ver hasta cuándo no las empiezan a censurar. La anterior era una pregunta de Jorge Elgueta, ¿ya? Y ahora una pregunta de Apolo Olivares, y dice, ¿cómo explica la interseccionalidad en la mujer mapuche, su especial forma de ver el feminismo? Hay que escucharlas, no las tenemos. Fíjense que no enseñamos todavía literatura mapuche. Yo enseñé el primer curso hace 10 años y no hay curso. Entonces, recién ahora, si yo siempre les digo a la gente de literatura, es que si la calle sabe más que lo que enseña la universidad, en cultura, en interseccionalidad, en poemas mapuche, en ir a los colectivos, a los campos. Yo la primera vez que escuché Mapudungún me emocionó, era durante la dictadura, me invitó la Mapu a ir a Nueva Imperial, llamaron y empezó a llegar la gente pues, y escuchar y alguien me traducía. Primera vez, yo tenía 40 años cuando por primera vez escuché Mapudungún, eso es una vergüenza.
es que tenemos el deber de tener bilingüismo, multilingüismo, no solo por el pueblo mapuche, porque hay 250.000 o más mapuches que nacen en Santiago, que no han escuchado mapudungun, y que es importante porque sabemos hoy que las identidades, el reconocimiento es clave para exigir derechos. Primero tenemos que reconocer, soy mujer, en Estados Unidos soy mujer y chicana, chilicana, allá soy mujer de color. Acá, por algún motivo, no soy mujer de color, a pesar de que soy bastante morena, pero acá no me consideran mujer de color. Empezar a entender quiénes somos. Yo sé que soy mestiza, pero ¿cuánta gente en Chile se reconoce mestiza? Por último, mestiza, por lo menos, ¿No? ¿verdad? Esta óptica de equivalente me suena muy interesante, tiene mucho que ver. Hay otra pregunta de Benjamín Suárez, que podrías conectarla un poco con la anterior, porque dice, ¿cuál es la relación sexo-género entre nuestros pueblos originarios? ¿Existe diferencias con las que existen entre los y las Wincas? ¿Podemos aprender de ello? Ahí está. Esa pregunta también es clave, es compleja, y yo creo que todavía nos falta mucho para contestarla, pero hay ahora, me decía Salvador Millaleo, que es un profesor de Derecho mapuche, me decía, ya ahora hay feminismo mapuche, porque al principio decían no, no nos interesa. De hecho, tengo una alumna, Margarita Calfío, que es mapuche y que es feminista. Y ella, llegamos una vez a la Universidad de la Frontera, teníamos un foro, yo hablé sobre feminismo interseccional y todo, muy bien. Habló Margarita, que estaba esperando familia en ese momento. Y llegó un compañero mapuche con 10 mujeres. La atacó brutalmente. ¿Qué te has creído de llamarte feminista en mapuche? Y las mujeres también. Entonces, evidentemente la interseccionalidad es tremendamente conflictiva, como lo sabemos las personas que hemos habitado con pueblos afro, con pueblos indígenas en Estados Unidos, con chicanos, con chicanas. Y lo primero, por ejemplo, es decir, no, yo no soy feminista. Otras, hay feminismos que se llaman feminismo de Abya-Yala. Abya-Yala es el nombre de toda América Latina, que le han puesto así, Abya-Yala. Y resulta que esas feministas dicen, para poder reconocer feminismos no coloniales, hay que conocer pueblos y reconocerlos. Es decir, reconocer las diferencias, porque evidentemente el concepto de colectivo es mucho más fuerte en los países, en las sociedades indígenas, las culturas indígenas, ¿sí? Pero cuando se mezcla y llega la persona mapuche, sobre todo si es mujer, y mapuche a Santiago, a una población, evidentemente que el sentido de colectividad se rompe. ¿Y cómo luchas tú por tus derechos si estás sola y todavía muy mal segregada y discriminada? ¿Entiende? Entonces, evidentemente los colectivos mapuches, las comunidades, son una gran fortaleza para el desarrollo y las transformaciones chilenas del mercantilismo. Ese modelo colectivo lo entendió, por ejemplo, Chonchol. Chonchol, que escribió sobre las comunidades mapuche, Ministro de Agricultura. ministro de Agricultura en la Unidad Popular. Él entendió, este es otro modelo de democracia. Y fíjate que hay menos contradicción entre el modelo de democracia que propiciaba la unidad popular y los pueblos indígenas, que el mercantilismo y los pueblos indígenas. Sobre todo, por ejemplo, que es una lucha pero súper importante, la biodiversidad.
el respeto a la naturaleza. Por ejemplo, las carreras forestales están muy disminuidas, menos aquellas conscientes de la biodiversidad. Mira qué casualidad. Entonces, ¿qué podemos decir? Necesitamos, evidentemente, respetarnos en las diferencias, equivalencias, pero al mismo tiempo necesitamos empezar a cuestionar el modelo de democracia que tenemos. Porque ese modelo de la unidad popular, que era un modelo comunitario, no existe tanta contradicción con los pueblos originarios de ahí. Evidentemente hay mucho que hacer, Benjamín. Y ojalá pudiéramos ir para allá, aprender, escuchar, no ser tan colonialista y creer que nosotras, las feministas de aquí, letradas, vamos a ir a enseñarles los derechos a la feminidad. No, pues tenemos que saber escuchar. Yo digo que hay que enseñar a escuchar. Es lo que menos enseñamos. Hay una pregunta interesante, porque dice que dice nuestro candidato, así dice Apolo Olivares, nuestro candidato, Daniel Jadwe, plantea que el trabajo doméstico tenga salario. Este debe dejar de ser invisibilidad, el tema, ¿no? ¿Ah? ¿Cómo se prepararían nuestros constituyentes para defender ese tema? Bueno, lo primero ahí es decir que nada más que la lucha por que ese trabajo sea remunerado constituye ya una pedagogía política. No sé si me entienden. Luchar por ese derecho ya es un cambio cultural, pero además tenemos que complementar aquello con un sistema nacional de cuidados, como proponían los países socialdemócratas, socialistas en los años 40. Es decir, no tiene por qué la mujer en el hogar o el hombre desempleado, pobre, ser el que prepara a la persona que va a ir a trabajar remuneradamente. ¿Por qué? No tiene por qué cuidar a los viejos, no tiene por qué criar, educar a los hijos en el hogar, no tiene por qué hacer toda la limpieza y todo lo que hay que hacer. Allí tiene que haber un sistema, la salud, tiene que haber un sistema nacional de cuidado. Esto lo planteó Mujica en Uruguay, y yo creo que es un modelo que les deberíamos dar más vuelta. Un sistema en donde el Estado se hace cargo de los cuidados. ¿Qué forma concreta? Yo no soy experta en decir en gestión gubernamental, no. En este momento, si ustedes me preguntan, tendría que ir a estudiar lo que planteó Mujica. Y lo he leído, pero para Chile yo creo que empezar a plantear que hay que remunerar el trabajo del hogar es clave para el cambio cultural. Y plantear un sistema nacional de cuidados implica un Estado que garantice los cuidados, que es un derecho humano y social. Perfecto, se entiende. Hay una pregunta, aquí te mandan cariño, dice querida Kemi, aquí te quieren harto, un cariñoso saludo de la agrupación de mujeres democráticas. Ya nos volveremos a encontrar en casa de Inesita Erazo, nuestra presidenta honoraria, y en nuestra flamante sede de Ñuñoína, mira, donde hasta la biblioteca para los vecinos tenemos. Mira, está bien, ¿Ya? Dice, pregunta, ¿por qué no hay sanciones verdaderas para las leyes que no se cumplen? Cariños, Mimi Baeza. Qué pregunta, Mimi. Te quiere mucho. Porque no tenemos un Estado garante de nada. No, el Estado no garantiza, el Estado no regula, el Estado no fiscaliza, porque cualquier tipo de regulación lo consideran intervenir en los asuntos privados, en el mercado, en las leyes de libre mercado. Entonces, evidentemente, eso es lo que tenemos que cambiar.
pero tenemos que tener una ciudadanía activa exigiendo esa fiscalización, esa regulación. En ese sentido, Chile despertó. Tenemos una ciudadanía activa. Se reveló la ciudadanía. Ojalá que pasada ¿cómo se llama? El COVID, vamos al grado de conciencia que teníamos, que es admirado en el mundo entero. Pero sin eso no hay posibilidad de fiscalizar ni garantizar. Ahora, lo que sí les quiero decir es que hay una ley que dejó Claudia Pascual cuando era ministra de la Mujer y que, bueno, bajo la presidencia de Michelle Bachelet, que es el cumplimiento de la CEDAW, que nosotros firmamos toda la CEDAW, que es la que garantizaba a nivel internacional un montón de derechos para las mujeres. Resulta que firmamos el derecho a la no violencia. Pero Claudia Pascual generó una ley que se llama Ley Integral de Violencia, que todavía duerme el sueño de los injustos ahí en el Parlamento. ¿Por qué es tan importante? Porque esa ley de violencia integral tiene que ver con lo que yo empecé diciendo. Es que para que haya violencia, no basta pensar que la violencia es física y ocurre en la familia. Ahora, ¿se los dice alguien? No, mejor no lo digo, iba a decir. Pero yo estuve a punto de ser objeto de femicidio. Me estaban estrangulando a los 11 años. No voy a decir quién. Oye, Entonces, esa ley, perdona, pero esa ley exige desde la violencia simbólica, la violencia dentro de la familia, la violencia en el pololeo, la violencia en el trabajo, la violencia en la calle. O sea, realmente cubre todos los aspectos privados y públicos de las relaciones sociales de género. Y eso no pasa. Eso no pasa. Tenemos que exigir que se apruebe. Porque de lo contrario, ¿qué tenemos? El chisme, el decir, mira, este gallo No, pues si tiene que haber un sistema que sea de género, no violencia doméstica. ¿Se entiende? Tiene que haber toda una dimensión jurídica distinta a la que tenemos. Eso. el feminismo... Mucho cariño, Mimi Baeza, mucho cariño a toda la agrupación, a su biblioteca. Fui para la inauguración y las quiero entrañablemente desde que era chica, cuando conocí a Inesita y a Enrique Kilber. Qué bonito, qué bonito. Este nuevo paso a esta nueva constitución, ¿no? Demanda mucho trabajo, puestas de acuerdo, y el feminismo o el tema de género no es un tema que vaya a pasar de moda. No es un tema de la moda, sino que es un tema real, ¿ya? Eh, eh, ¿Tú crees que vaya, digamos, con todas las dificultades que hay en puestas de acuerdo, que no hay muchas puestas de acuerdo, aunque sea un poquito, un pasito, tú igual quedarías contenta? Hay que seguir. Y yo estoy muy contenta con el hecho de reconocernos como mujeres con derechos. Eso lo más te constituye como una ciudadana. Eso ha costado siglos en Chile. Dolores, persecuciones, violencias de todo tipo. Y en ese sentido, sí, es un gran avance, pero sí me gustaría ver que de hecho haya un Estado que nos garantice los derechos, y no solo a las mujeres, sino con derechos sociales, ¿sí? Derechos sexuales, que no se nos vea solamente como reproductoras, que se nos reconozca que somos cuerpo, cerebro, placer, eros, creatividad,
científicas, todo lo que queramos. Yo iba al Liceo 7, fui a estudiar toda mi vida, y las profas nos decían, cuando salgan de aquí van a ser igual que, van a saber tanto como Platón. Y la verdad es que te generen esa libertad, ¿no? Esa sed, esa pasión de saber y de ejercer derechos. Maravilloso. Una última pregunta en honor a la hora, ¿no? Y con esta, después que tú la respondas, aprovechas a cerrar. Quiero agradecer, quiero ser la que diga, ¿no? Pero estamos muy honrados con tu presencia, has sido muy clara, has entregado un tema muy interesante, muy bueno para el crecimiento de cada uno, ¿ya? Para el crecimiento en esta igualdad de derechos que por fin eh, se visualizan cosas claras. Y hay una última pregunta y con eso le vamos a despedir y tú aprovechas a cerrar también, ¿te parece? Sí. Es una pregunta que hizo Emilio Daroche y dice que es bien esencial, porque dice, ¿qué significa ser feminista? Hoy hay muchos que se dicen feministas y parece que no se entiende claramente. ¿Te parece? Cerramos con esa porque me parece medular. Sí. ¿Mm? Ahora de repente todas son feministas, incluso la derecha, ¿no? Salen señoras que dicen que son feministas. Podríamos decir, ah, mira, poder, ¿cómo se llamaba? Poder femenino era feminista. Esas mujeres de las cacerolas defendían ¿qué? El rol sexista de las mujeres cocinando con sartenes. Ahora, cuando salimos a cacerolear en la Plaza Ñuñoa o en la Plaza de la Dignidad, estamos haciendo otra cosa. Ahora, no me interesa un movimiento feminista sectario. Nunca he sido sectaria, no me interesa. No es aquí una secta ni un dogma. Por eso tiro siempre la palabra interseccional, feministas de clase, digo muchos feministas. Yo soy una feminista de clase y defiendo los derechos de los pueblos originarios. Pero no puedo exigirle a todas las mujeres que sean igual que yo. Sería de un chauvinismo vergonzoso y de una arrogancia brutal. No, me interesa poner en el debate estos temas y ver cuántas mujeres, cuántos hombres estaríamos de acuerdo. Necesitamos nuevas masculinidades y yo estoy muy contenta de ver tantos varones aquí. Sí. Necesitamos nuevas feminidades y nuevas masculinidades. Y masculinidades de clase, género y pueblo originario, ¿por qué no? Feministas, yo me considero feminista. Y he estudiado mucho la obra de Mujer y Política de Carmen Gloria Guayo, que dice, nosotras no nos considerábamos feministas en la Unidad Popular. Sin embargo, estaban luchando por derechos de las mujeres, a los cuidados, en fin. Entonces, ¿es importante el feminismo? Yo digo que sí, porque es importante que nos construyamos como sujetos, que nos reconozcamos. Pero yo no voy a trabajar solo con feministas. Yo soy feminista, ¿verdad? Soy feminista de clase, feminista plurinacional. Pero no tenemos por qué ser iguales, podemos ser equivalentes, podemos respetarnos en las diferencias. Ahora, ¿dónde termina ese respeto para mí? Cuando un varón me quiera otra vez en la micro, empujar contra el vidrio para toquetearme, terminar ahí en la ventana, o etcétera. Y bajarte en un lugar que no tenías pensado. No tenía pensado ni quería. O sea, que no se me considerara como sujeto de querer o no querer, sino que
se esperaba nomás. Entonces, en ese sentido, conversar, escucharnos, respetarnos en las diferencias. Pero hay un punto en donde no quiero que me repriman, no quiero violencia. Y lo digo claramente. ¿Se entiende? Ni en el trabajo, ni en la casa, ni en la escuela, ni en la calle. Y en eso siento que soy feminista. He leído y me reconozco como Julieta Kirwan. ¿Sí? Pero no le voy a exigir a todo el mundo que sea igual a mí. Flamante. 1.000.000 de gracias, ¿no? Muy Bueno, ha amable, sido un placer. Bueno, la UTE para mí siempre es mi corazón. ¿no es cierto? Enrique, Kirber, Inés, Erazo. Esa pareja merece un brindis. Sí, absolutamente, qué bonito. Su trabajo de solidaridad extraordinario. Despertó tantas conciencias, los dos. Agradecidos por vida. Así nomás es. ¿Mm? Y nosotros los hijos de don Enrique Kirber y de doña Inés. ¿Mm? Muy Gran amable, muchas gracias, ¿no? Eres muy hermosa, muy amor. bondadosa por tus palabras, ¿no? Gracias. Gracias, buenas noches a todos, que Buenas tengan noches. todos, sí, mejores días. Chao, buenas noches. Gracias.